Muy buenos días y muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Aquí les habla el presbítero Eduardo Mejía Celedón, quien está conduciendo este programa, La Ruta de María, a la hora acostumbrada. En estos días estamos ya transmitiendo un bloque de temas acerca de la Santísima Virgen María. En nuestra transmisión anterior hablamos, comenzando con el tema de las apariciones de la Virgen en el mundo, y estuvimos abordando el tema de Nuestra Señora del Pilar, ese acontecimiento mariano que sucedió prácticamente a finales del siglo I, cuando el apóstol Santiago, en aquel tiempo un joven piadoso, apasionado por el Evangelio e intrépido, viajó desde Tierra Santa hasta España, nada menos, que en aquel tiempo se consideraba ya el final de la tierra habitada. Pues bien, allí llegó Santiago a evangelizar a las tribus de los visigodos posiblemente, habitantes que estaban allí procedentes de otros lugares, porque las invasiones de los godos y los visigodos fueron un poco posteriores. Las personas que estaban allí, las tribus que estaban allí, eran procedentes de diferentes lugares. Algunos venían incluso, eran israelitas que se habían establecido años antes, también de la parte de Grecia y de Roma, posiblemente también de África del Norte. Pues el apóstol Santiago fue alentado y animado en su situación en la que estaba, desanimado por el primer fracaso, el aparente fracaso de su iniciativa evangelizadora. La gente de ese lugar, pues, como procedía de una cultura, si se quiere, un poco cerrada, ¿verdad?, a esos valores del Evangelio y a los valores de una religión monoteísta, como es la religión judía. Nuestra Señora, se dice, según la tradición, que aún en vida se apareció al apóstol Santiago parada sobre una columna romana medio destruida que se mantenía todavía en pie, y allí le pronosticó, le profetizó que en un futuro el Evangelio habría de expandirse desde allí, desde esas tierras, a otros lugares más lejanos. Y es de lo que yo precisamente vengo a hablarles hoy en este día, aunque sea un poco iniciado solamente el tema. Hoy quiero hablarles del acontecimiento mariano de Nuestra Señora de Guadalupe en España. Todo comenzó de la siguiente manera. Se trata de una imagen esculpida en madera que actualmente la podemos observar en una hermosa basílica en aquel lugar que se llama Guadalupe, en España, una región que la encontramos en Extremadura, España, de donde partieron posteriormente varios de los conquistadores que vinieron a América. Y precisamente, pues antes de que todavía España se lanzara, digamos así, a apoyar a Cristóbal Colón en la persona de la reina Isabel II, de Isabel la Católica, y de su esposo, el rey Fernando el Católico, antes de la expedición de Cristóbal Colón, pues resulta que encontraron en un río
que posiblemente sea el río Guadalquivir. En un río, en el fondo del río, es decir, varios, podríamos decir tal vez varios metros más abajo, ¿verdad? Excavando, encontraron una imagen esculpida en madera. La historia de esa imagen, según la tradición, es la siguiente. Parece ser que el evangelista San Lucas, en su gran amor por la Santísima Virgen María, y siendo él el único evangelista que habló con detalle de la infancia de Jesús y de la persona de María, pues en sus primeros 2 capítulos del Evangelio habla de la anunciación a María, de la anunciación del futuro nacimiento de Juan Bautista a su padre Zacarías, que era un sacerdote que oficiaba en el templo. San Lucas, que narró todos estos acontecimientos, posiblemente, según la tradición, haya esculpido una imagen de la Virgen. Él era un escultor nato, era por cultura, porque él era de origen griego. La civilización griega, el pueblo griego es un pueblo de pintores, de poetas, de escultores, es un pueblo con vocación al arte, ¿verdad? Allí surgieron unos grandes pintores, uno de ellos se llamaba Praxiteles, y en fin. Y pues aficionado a la escultura, como todo buen griego, Lucas habría esculpido una pequeña imagen de posiblemente unos 30, más o menos 30 centímetros de altura. Se sabe que esta imagen acompañó los restos de San Lucas que habían sido sepultados allí en Constantinopla. Constantinopla fue durante la Edad Media, es decir, o durante la Edad Antigua, un lugar de mucha evangelización. Allí fue un gran centro de evangelización, donde prácticamente la iglesia primitiva, aún del tiempo de los apóstoles, alcanzó su mayor expansión fuera de los judíos, y de donde partieron también numerosas expediciones evangelizadoras, especialmente Pablo, Bernabé y otros. San Lucas, compañero de Pablo, absorbió pues toda aquella doctrina que Pablo expone en sus cartas, escribe el tercer evangelio y también escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles. Aquella estatua que acompañaba los restos de San Lucas fue, por circunstancias de la historia, fue a parar a manos del Santo Padre, del Papa de aquellos tiempos, que posteriormente se la regaló a San Isidoro, que era el obispo de la ciudad de Sevilla, en España. San Isidoro era hermano de San Leandro, también obispo, y de San Fulgencio. San Isidoro, un hombre muy valioso por su afán pastoral, que había logrado convertir con su ejemplo, con su vida y con su evangelización a muchísimos, prácticamente todos los miembros de aquel pueblo visigodo que invadió España y logró pues hacer de España un país católico. Pues cuando sepultan a San Isidoro, y fue en tiempos de la persecución por parte de los musulmanes, lo sepultan con la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, la que había viajado desde Constantinopla a Roma y de Roma a Sevilla, España. Esa imagen fue providencialmente descubierta por un campesino. La imagen estaba a cierta distancia de la superficie, digamos, podían ser 2-3 metros, ¿verdad?
Un campesino cruzaba el río con unas vacas y una de ellas, que estaba enferma, cayó muerta al cruzar el río. Pues bien, el campesino, afligido por la muerte de la vaca, pensó, bueno, vamos a quitarle la piel, vamos a desollarla, vamos a aprovecharla, y se fue a su casa a buscar un cuchillo para lograr pues algo de la vaca recién muerta. Cuando regresa ya con los instrumentos para destazar la vaca, la encuentra viva, alegre, sana, comiendo, caminando, etc. Se queda admirado. Con el correr del tiempo, allí se suceden muchísimos milagros. Entre esos milagros, el primero de ellos fue la resurrección del hijo del mismo campesino. El muchacho pues había muerto. El papá andaba buscando a unos sacerdotes, posiblemente de la orden de los franciscanos, para que fueran a ser testigos, visitaran el lugar y fueran testigos del acontecimiento mariano. La resurrección de este muchacho pues causó una gran admiración y acudieron multitudes. El nombre de ese acontecimiento mariano es Nuestra Señora de Guadalupe. El nombre de Guadalupe es un nombre árabe que significa río de luz. Actualmente tenemos esa imagen habitualmente en una gran basílica, un gran templo que tiene como anexo un famoso monasterio que en otros tiempos era también fortaleza en la lucha contra los moros, y actualmente pues es un museo de los antiguos monjes que habitaron allí. Pues bien, allí se encuentra el lugar de Nuestra Señora de Guadalupe. Se venera su imagen y suceden muchos milagros, muchas conversiones. Mucha gente va caminando a pie, en vehículos. Es un centro de peregrinación que alimenta la fe católica del pueblo español. Ya para la época del descubrimiento de América y de los primeros años de la conquista, cuando los españoles van penetrando en el continente americano, se construyó en Ecuador, según tengo información, una gran catedral o un gran templo dedicado a Nuestra Señora de Guadalupe, y se esculpió una copia, digamos así, de la imagen original que está allí en Guadalupe, España. Y esa iglesia, ¿verdad?, es incluso, se construye en Ecuador unos años antes de que tuviera lugar las apariciones de la Santísima Virgen María en México. Lo curioso es que también en México el acontecimiento mariano lleva como titular también Nuestra Señora de Guadalupe. Si uno va a España, la gente allá nos relata que allí que esta imagen es la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, aparecida en España y reaparecida en México. Acerca de las apariciones de la Virgen de Guadalupe en México hablaremos posteriormente. Lo interesante es que la piedad pues mariana de aquellos tiempos se extendió por todo el país y fuera también de España. Y pues quisiéramos decir que ese acontecimiento mariano vino a ser un eslabón más en la cadena de ese recorrido de la Santísima Virgen María por todo el planeta. Continuaremos más adelante describiendo otras apariciones, otros acontecimientos marianos. Quiero decir nada más, simplemente que nuestra madre es una, es María. María es la que se aparece por todas partes, y cada acontecimiento
cada imagen donde se recuerde el acontecimiento mariano es el recuerdo de un mensaje. Una sola madre, Madre de Dios, Madre nuestra, y muchos mensajes por todo el mundo. Bueno, estamos despidiendo con la bendición de nuestro Señor Jesucristo, bajo la protección de nuestra Santísima Madre. Tengan todos muy buenos días y muy buenas tardes.